Buenos días, queridos hermanos. Gracias al Señor tenemos nuevamente la oportunidad de estar aquí de pie con el propósito de compartir algunas verdades que emanan justamente de la palabra de Dios. Recordemos la prédica anterior. Estamos ubicados nosotros en el pasaje de Hechos, en el capítulo 2, del 1 al 13. Recordemos que en la prédica anterior nos centramos en uno de los 3 puntos que nos arroja este texto. Quisiera que leyéramos, por favor, en sus Biblias el texto bíblico de Hechos 2, 1, 13. Si me acompañan, por favor. Bien, dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndoles unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Recordemos, hermanos, que en este texto estudiaremos 3 escenas de cómo el Espíritu Santo obró para que nos maravillemos de la manera en que Dios formó la iglesia. Si hacemos un recuento a la primera escena, si nos ubicamos, hermanos, la primera escena está comprendida en el versículo del 1 al 5, en la cual nosotros encontramos 3 incisos, lo cual el inciso A era la condición en la que ellos esperaban, que dice el versículo 1, que ellos esperaban sentados. El inciso B son las señales audibles, que está en el versículo 2, que hablaba acerca del bautismo del Espíritu Santo, y las señales visibles, que eran en el versículo 4 y 5, que hablan de la llenura del Espíritu Santo. En este texto hay principios teológicos tan importantes que es básico dejarlos definidos para poder entender el resto de la intención de todo el texto. Entre ellos, primero tenemos el hecho del estruendo que se dio a través de la señal audible. El texto mismo nos relata de que ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Recordemos nosotros que más adelante, en el versículo 4 y 5, habla de la llenura del Espíritu Santo, y es sumamente importante dejar definidos estos 2 actos, porque son 2 cosas completamente diferentes. Estamos hablando de que en el bautismo, en el versículo 2, el bautismo del Espíritu Santo no es más ni menos que la adhesión del creyente al cuerpo de Cristo. En ese momento ellos recibieron, y en ese preciso momento es cuando nace la iglesia. En la venida del Espíritu Santo y en el sello de ellos, en Pentecostés, ahí realmente nace la iglesia. Y en el versículo 4 encontramos la llenura del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo, a diferencia del bautismo, es la capacidad que nos da Dios para hacer lo que Él quiere que hagamos. El bautismo del Espíritu Santo fue un solo hecho acontecido en ese preciso momento y no ocurre más. De igual manera, de esta misma manera, actúa el Espíritu Santo en nosotros una vez de que nosotros nos volvemos creyentes y recibimos el sello del Espíritu Santo y pertenecemos al cuerpo de Cristo, que nosotros sabemos que es la iglesia.
Pero en la llenura del Espíritu Santo es completamente diferente. Hay personas que tienden a decir, mire, yo creo en Jesús, pero no creo que Él sea mi Señor. Una persona que no haya recibido el sello ni la llenura del Espíritu Santo, imposible que podría decir eso. Simple y sencillamente, ¿por qué, hermanos? Porque en este acto soberano de Dios que se dio en ese preciso momento, no estaba de por medio la voluntad de ninguno de las personas que estaban esperando ahí. El texto no lo dice. Simple y sencillamente fue Dios obrando en ellos. Entonces, no hay una escogencia de que, sí, yo acepto a Jesús como mi Señor, lo acepto y creo en Él, pero no lo acepto como Salvador. Una persona que ha nacido de nuevo, que fue el hecho que se dio allí, no podría decir tal cosa. Simple y sencillamente, ¿por qué, queridos hermanos? Porque Jesús es el Señor y no tiene que pedirle permiso a nadie. Él es soberano, la creación es de Él. Entonces, por ende, en ese preciso momento, somos nosotros parte del cuerpo de Cristo. Recordemos que el texto mismo nos dice de que se aparecieron lenguas como de fuego en las señales visibles. Hay un efecto bien importante, recordemos que dice la palabra que fueron repartidas. Hermanos, simple y sencillamente este hecho. ¿Por qué fuego? Es una pregunta interesante. ¿Por qué lenguas como de fuego? Sencillo. Juan el Bautista había profetizado y había dicho, el que viene detrás de mí no lo bautizará en agua, sino que lo bautizará en el Espíritu y con fuego. Por esa razón, la palabra, la Escritura, no puede ni se contradice. Por esa razón. ¿Y por qué razón fueron repartidas las lenguas? Sencillamente porque el Espíritu Santo nos da a cada uno lo que Él considera. Por esa razón. Y en ese preciso momento, en donde estos dos actos ocurrieron exactamente al mismo tiempo, el nacimiento de la iglesia y el bautismo del Espíritu Santo, este evento marcó la dispensación de la iglesia, el tiempo, la época de la iglesia, e inicia a dar sus primeros pininos. Estas personas que dicen ser cristianas y no lo son, por ejemplo, quiero ponerles un pequeño ejemplo. El pequeño ejemplo es acerca de la llenura del Espíritu Santo, porque somos bautizados, ya dijimos, nosotros no tenemos ninguna acción al respecto, sino que es Dios el que hace todo. Pero en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, sí, porque la llenura del Espíritu Santo es algo como, ¿cómo podríamos llenarnos de algo que nosotros no tenemos? Teníamos que ser sellados primero antes de recibir la llenura. Precisamente eso lo vemos nosotros, que primero fuimos bautizados y luego fuimos llenados con el Espíritu Santo. Pero nos podremos preguntar, ¿y cómo puede ocurrir eso? Sencillo, hermanos. Miren, la llenura del Espíritu Santo es cuando nosotros nos avivamos. Porque como ya definimos nosotros que eso es la capacidad que Dios nos da. Dios nos ha dado diferentes tipos de capacidades a cada uno de nosotros. O de hecho, déjenme preguntarles, ¿quién nos tiene ahorita aquí sentados? ¿Quién me tiene a mí aquí de pie tocando la palabra de Dios? El Espíritu Santo, hermano. Él fue el que vino a iniciar todo este proceso. Entonces, si nosotros revisamos, hermanos, en la primera escena de las señales, se desprendieron estas tres incisos. El inciso A, la condición de pena en la que estaba. El inciso B, las señales audibles. Y el inciso C, las señales visibles. Ahora bien, eso referente del 1 al 5. Ubiquémonos nosotros en la segunda escena. Recordemos que a final del versículo 4 dice de que hablaron en diferentes lenguas. Ese también es un tema controversial que creo que merece varios sermones de predicación para poderlo explicar. Pero claramente el texto griego nos obliga a llevar a definir que la palabra glosa significa lengua entendible, audible, no balbuceo, no algo que no se puede entender. Por eso mismo el texto dice que habían judíos de diferentes partes
y entendieron las lenguas que ellos estaban hablando. O sea, eran lenguajes entendibles. Recuérdense que se había dado la dispersión y habían judíos por todos lados. En el día de Pentecostés se reunían, lo dice el versículo 5, que venían judíos piadosos de todas las regiones. Eso lo dice el 5. Que moraban en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, por todos lados. Recordémonos que históricamente se había dado la dispersión de los judíos. Entonces, definiendo estos conceptos básicos, entendemos nosotros, queridos hermanos, el hecho que se estaba dando. Ahora, yo quiero ubicarlos en una escena. Si en este preciso momento, en este salón, entraran aproximadamente unas 40 personas y que cada una de ellas hablara diferentes idiomas al que nosotros hablamos, menos inglés, porque el hermano Carlos sabe. Pero si nos hablaran en mandarín, si nos hablaran en ruso, si nos hablaran en alemán, para algunos de nosotros sería completamente algo escandaloso, algo tremendo que no podríamos entender, y la gente dirigiéndose a nosotros con palabras, con oraciones, con frases, y nosotros sin entender. Eso sería un shock. Eso era lo que estaban viviendo los judíos en ese preciso momento. Por eso vemos nosotros en la segunda escena, nosotros encontramos el resultado de la llegada del Espíritu Santo, que lo encontramos en el versículo 6 al 11. Y como resultado de la llegada del Espíritu Santo, nosotros encontramos tres incisos. El inciso A produce que las multitudes se junten. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, las personas que nos vemos reunidos nosotros aquí en esta institución, ¿de dónde vienen? El hermano Carlos, probablemente de Carolina del Norte, yo de Choluteca, otros hermanos de la costa norte, de todas las naciones. Veamos esa característica. El Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo, que es la iglesia, y aquí estamos. El doctor Rob de Michigan, y así como cualquiera de ellos, hermanos. Aquí han venido hermanos que vienen de todos lados. El poder del Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros y provocando lo que nos dice el texto, que produce el resultado de la llegada del Espíritu Santo, que produce que las multitudes se junten. Mira lo que dice el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, una pregunta bien interesante, porque aquí hay varias personas que creen de que este estruendo se refería a la repartición de las lenguas de fuego. No es así, porque cuando nosotros analizamos el texto griego automáticamente nos ubica en que es un singular y dice lenguas en plural, pero aquí se refiere en singular. O sea, este estruendo se estaba refiriendo al viento del cual habla el versículo 2. Entonces, queridos hermanos, ellos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo, dice el 4. Luego dice el versículo 5 que moraban veamos algo bien importante, queridos hermanos. Moraban en Jerusalén judíos varones piadosos. Es bien importante que tengamos presente este versículo, porque una vez de que lleguemos a los versículos más adelante nos vamos a dar cuenta por qué el texto dice eso. ¿Por qué el texto dice eso? Luego, estamos ahorita ubicados en la segunda escena, queridos hermanos, en donde encontramos el resultado de la llegada del Espíritu Santo, que produce que las multitudes se junten. En esta escena nosotros vemos los resultados que produce la llegada, en donde permite que nosotros nos juntemos. Ahora, en este versículo 6, al escuchar este estruendo, juntó la multitud, dice la palabra de Dios, que quería ver lo que estaba sucediendo. Había gente de todos lados. Al oír un sonido sobrenatural como ese, todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si ahorita, justamente, atrás de nosotros se produce el impacto, el choque de dos vehículos, yo creo que la reacción natural de todo el mundo es salir a ver qué pasó. Por el sonido escandaloso, estridente, que todo el mundo lo vio. Recuérdense que ellos estaban reunidos en Jerusalén. La palabra estruendos, le decía, viene del griego foné,
que quiere decir ruido o sonido. En este caso fue algo grandioso, pomposo, espectacular. Entonces ellos se acercaron donde ellos estaban, los discípulos, al aposento alto, y la gente, eso pudo generar en ellos confusión. No podían explicar qué era lo que estaba pasando, qué es esto. O sea, hay un ruido, vemos el fuego en la cabeza de la gente, aparecen hablando lenguajes de donde nosotros no somos, porque dice el texto que no eran de otros lados. Entonces esto era impresionante en ese momento. Si nos ubicamos en esa escena, hermano, imagínense, los discípulos estaban en el aposento alto, sucede eso, y todo el mundo estaba conmocionado. Más adelante, los versículos que continúan explican eso, que ellos estaban maravillados y eso causó una conmoción tremenda entre los judíos que estaban ahí reunidos. Algo bien importante, ¿por qué sucedió en Jerusalén? Creo que lo mencionábamos la vez pasada diciendo que lo que Belén había sido para Cristo, el nacimiento de Cristo, Jerusalén había sido para el nacimiento de la iglesia y del Espíritu Santo. Había morado en ellos. Entonces, ¿pero por qué? Porque esto marcaba una transición, hermanos, entre apartando a Israel e iniciando la iglesia. ¿Y dónde fue? En la cara de los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor vino a ellos y no le recibieron. Ahí es donde nosotros como gentiles logramos la entrada. ¿Se recuerdan que mencionamos en la prédica inicial de que este libro de Hechos era un puente de transición entre las epístolas, entre los evangelios y las epístolas? Pues en la parte epistolar casi todas las cartas de Pablo mencionan de las maravillas de Cristo, de que Él vino a hacer, de que Él vino a morir por nosotros y todo lo demás. ¿Y a quién? Si nosotros compilamos el texto del libro de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que aquí había un propósito en particular y no era que la gente se sobresaltara con esto, sino que el propósito era de que posteriormente Pedro, por ejemplo, y Pablo, que eran los judíos más judíos que podían haber estado en ese preciso momento, Pedro predicó e inmediatamente pudieron ser conversas 3,000 personas. ¿Quién puede hacer eso? Solamente la obra del Espíritu Santo. Entonces eso nos demuestra a nosotros de que esta preparación, esta venida, este sello, esta llenura del Espíritu Santo nos estaba preparando para que la iglesia predicara. ¿El qué? Las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que había ascendido. Todo eso estaba completamente encajado de manera perfecta en el plan soberano de Dios. Esto sucede igual que nosotros, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, si nosotros salimos, y puedo ponerme de ejemplo yo mismo? Vengo saliendo de mi casa, vengo de la iglesia y de repente voy en el tráfico y alguien me toma o me roba la vía que yo llevo. ¿Dónde dejamos el Espíritu Santo actuar en nuestras vidas? Y nosotros se nos quiere salir, como decimos en el buen hondureño, la caja de ilustrar, pero automáticamente, ¿qué sucede? El Espíritu Santo vino a hacer 3 funciones en nosotros: redarguirnos de juicio, de pecado y de justicia. Y si sabemos que estamos pecando, ¿cuál es la reacción de las personas que tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Automáticamente arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Esa es la función de Él. Ok, pero hasta ahí. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, describiendo esto de la llenura del Espíritu Santo? Si nosotros nos dejamos llenar de amor, ¿qué va a predominar? ¿Qué va a dominarnos a nosotros? El amor. Si nosotros estamos llenos de ira, de odio, ¿qué va a dominarnos? La ira. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, es Dios el que va a permitir hacer en nosotros muchas cosas que nosotros como hombres naturales no haríamos. No haríamos, queridos hermanos. Entonces, hemos visto en el desarrollo de este tema que encontramos los resultados de la llegada del Espíritu Santo. Produce que las multitudes se junten. Se juntaron los judíos, es algo similar a lo que sucede acá en nosotros, o que
de repente gente que viene de otros lados, misioneros, van a hacer otras obras a otros lados, o en el caso del hermano Wilmer, que de aquí lo enviaron a su lugar. Eso provoca, eso es producto del Espíritu Santo. El inciso B produce confusión y maravilla. Eso fue lo que sucedió. Estaban confusos. Eso lo declara el versículo 7 y dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Interesante. Galil en hebreo significa círculo. Y la ciudad de Galilea había quedado prácticamente aislada y había sido colonizada por otras tribus, y los judíos la miraban de menos. A ellos los tenían considerados como analfabetas, como gente del vulgo que no tenía ninguna preparación. De hecho, decían que el hebreo que ellos hablaban era con un acento completamente diferente. Pero ellos estaban confundidos y decían, oigan, pero Galileos, eran, recordemos que Nazaret estaba en Galilea. Nazaret fue el lugar donde se creció nuestro Señor Jesucristo, y María eran de él. Creo que la primera predicación que Cristo hizo, la hizo ahí. Pero si nosotros vemos el texto de Juan 1, 45-46, en donde Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo en el versículo 46, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Entonces no creían. Entonces, ¿qué les parece la lección que el Señor a través del Espíritu Santo le estaba dando al pueblo judío en ese preciso momento de donde menos ellos lo esperaban? Porque habían otras religiones judías que eran muy estudiosos, muy apegados a la ley, pero salió de Galilea. Entonces, en Galilea, hablando ellos, ¿se imaginan lo que significaba para la gente que estaba en la cúpula judía esa lección? En Juan 7:52 también respondieron y dijeron, ¿eres también tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nadie creía. Entonces el Señor estaba orando a través de su Espíritu Santo, demostrándole a los judíos y dándoles una cachetada a ellos, diciendo, bueno, yo soy soberano y donde ustedes menos esperen, ahí está. Que realmente bello es ver orando el poder de Dios en las personas que no tienen ningún argumento para reconocerlo, hermano, como nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? El Espíritu Santo en nosotros. ¿De dónde veníamos? ¿Dónde estábamos? Va a depender del tiempo de conversión que nosotros tuvimos o el lapso de tiempo que nosotros estuvimos alejados del Señor. Pero ¿quién hizo la obra maravillosa de traernos acá? El Espíritu Santo. Lo mismo que hizo con esta gente acá. Estamos viendo, queridos hermanos, en esta segunda escena, en los versículos del 6 al 11, los resultados de la llegada del Espíritu Santo. Produjo que las multitudes se juntaran, al igual que nosotros. El inciso B es que produce confusión y maravilla, lo que ellos pasó. O sea, para ellos era sorprendente ver cómo esta gente estaba pasando por una situación de estas. Y el inciso C produce un alcance mundial. Veámoslo en el versículo del 8 al 11. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Interesante, los judíos eran los autóctonos de ahí, pero los prosélitos eran gentiles que se habían identificado con la religión judía y que ellos, al momento de ver esta maravilla, ellos llegaron y formaron parte de la iglesia. Dice el versículo 11, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vean lo importante que dice este versículo. Ellos no estaban hablando cualquier cosa, estaban hablando de las maravillas de Dios, y eso era lo más sorprendente para los judíos.
Ellos no pudieron contener realmente el asombro al grado que se preguntaban, ¿cómo es que oímos hablar en nuestra propia lengua? Este es un idioma entendible para cada uno de ellos, si no, no lo hubieran entendido. Como el narrador nos da una lista de todas estas nacionalidades que había en ese lugar, tiene mucho sentido, hermano. ¿Recuerdan que nosotros en el versículo 5 decían que había judíos piadosos que habían venido de todas partes? Bueno, aquí están algunas de las partes. Y estas partes no solamente son los lugares de donde ellos procedían, sino que las lenguas que se estaban hablando eran las lenguas que hablaba esta gente. ¿Se pueden imaginar esa escena? ¿Se pueden imaginar la conmoción? Decíamos que los prosélito en griego significa allegado, agregado. Eran gentiles de otros lugares que eran afines a la religión judía. Algunos lograban hacerse aceptos a los judíos, pero tenían que pasar por todo el proceso de santificación, de hacer la circuncisión, de cumplir las fiestas judías y todo lo demás. Pero otros no llegaron a eso. Pero lo impresionante de esto es que no importaba qué tipo de prosélito fuera, ellos llegaron realmente a formar parte de la iglesia por la maravilla que hizo el Espíritu Santo en ese preciso momento. Para el contexto judío de esa época, esto era una obra que ellos estaban indecisos en saber, ¿esto pertenece al diablo? ¿Esto es brujería o es algo así? ¿O esto pertenece a Dios? Pero miren lo que dice el versículo 11. Cretenses y árabes lo oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esta gente que venía de otro lado estaba en Jerusalén adorando a Jehová. Y nosotros conocemos el contexto judío y sabemos de que ellos han sido muy devotos, muy fieles a su religión. Entonces eso automáticamente dilucidó la duda que ellos tenían y se dieron cuenta que realmente esto venía de Dios. Esto no tenía otra procedencia. ¿Cómo nosotros podemos ver que la comunidad judía de aquel entonces hablaban, adoraban las maravillas de Dios? Bueno, nosotros lo encontramos en Éxodo 15:11, que dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ellos leían, ellos tenían en su poder las escrituras del Antiguo Testamento. Luego el Salmo 26:7 dice: para exclamar con voz de acción de gracia y para contar tus maravillas. Las mismas maravillas que estaba hablando esta gente que venía de todos otros lados. La obra del Espíritu Santo. Y el Salmo 45 dice: has aumentado, oh Jehová, Dios, tus maravillas. Aquí teníamos a los judíos frente a un milagro impresionante, pero ellos sabían realmente que procedía de Dios. Y por eso Pedro les habló y predicó en el versículo 41 de este mismo capítulo. Les mencionaba anteriormente que se convirtieron 3,000 personas y así dio el inicio la iglesia, queridos hermanos, el cuerpo de Cristo, al cual gracias al Señor y al poder del Espíritu Santo nosotros pertenecemos a ella. Vemos de esta manera cómo el Espíritu Santo ha derribado barreras en donde no importaba la religión, no importaba el lugar de donde usted venía, no importaba qué lengua usted hablaba. Lo importante es que Dios hizo en un solo cuerpo la iglesia. Así que, queridos hermanos, en este pasaje estudiamos 3 escenas de cómo el Espíritu Santo obró para que nos maravilláramos de la manera en que Dios formó su iglesia. Hasta este momento hemos estudiado juntos 2 escenas. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? La primera escena es la llegada del Espíritu Santo, comprendido en el versículo del 1 al 5. La segunda escena la acabamos de ver ahorita, que son los resultados de la llegada del Espíritu Santo en el versículo del 6 al 11. Hermanos, lo maravilloso de este texto es que nos muestra realmente el poder del Espíritu Santo y cómo obra en esta gente, de la misma manera en que ha obrado en nosotros. Y nos gozamos y nos gloriamos por su poder y por sus maravillas. Ahora yo les pregunto, queridos hermanos, ¿acaso ustedes no han experimentado esas maravillas del Espíritu Santo? Cuando nosotros somos quebrantados por la palabra, cuando la predicación, el texto, una alabanza nos impacta, ese es sobre el Espíritu Santo, hermanos.
Entonces es algo digno de que nos maravillemos porque es el poder de Dios obrando en nosotros. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Como iglesia realmente estamos llamados a ser discípulos y dejarnos guiar, dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros durante nuestro crecimiento y el crecimiento de nuestra iglesia. No tengamos miedo de predicar el Evangelio, ni de ir a ningún lugar extraño, hostil, porque su poder nos acompaña y estará con nosotros hasta que Cristo venga. Romanos 15:16 también dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Una vez que nosotros llegamos al cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo está presente en nuestro proceso de santificación hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Así es que, queridos hermanos, vemos nosotros cómo esta obra maravillosa del Espíritu Santo dio inicio a la iglesia a la cual nosotros pertenecemos y está obrando, porque no se quedó hasta ahí, y está obrando en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y maravillémonos de eso, queridos hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos en esta mañana que nos has permitido, Señor, exponer las maravillas de tu palabra. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor. Solo te pedimos que no dejes que lo contristemos, Señor, que lo apartemos de nuestra vida, de nuestras decisiones, sino que por el contrario, Señor, nos dejemos guiar y llevar por Él, porque esa es la voluntad que nuestro Padre tiene para con cada uno de nosotros desde el momento en que lo ha dejado acá. Gracias te damos, Señor, y bendiga este tiempo y bendiga a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias. Amén.